nombre de la Escuela de Comunicación y del Departamento de Estudios Generales del Campus Santo Domingo de la Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, le damos la más cordial bienvenida a este encuentro con el cineasta René Fortunato. En este espacio conoceremos algunos detalles de la más reciente película de nuestro invitado, Camaño Militar a Guerrero, dirigida y producida por nuestro invitado especial, el señor René Fortunato, para quien pedimos un fuerte aplauso. Para mí es un tremendo placer tener al señor Fortunato con nosotros, y él es un fiel guardador de la historia, y podemos pensar, ¿por qué la historia? Muchas veces se ha pensado que la historia puede ser que esté en periodo de extinción o que sea una preocupación si los chicos de esta generación van a querer seguir estudiando la historia. Y qué bueno tener personas como el señor Fortunato que se encargan de preservar la historia, y no solamente de preservarla, sino de brindárnosla en un modo diferente, como un recurso, como un patrimonio cultural. Definitivamente tenemos que conocer los conflictos de nuestro país, los acuerdos, la fractura, la renovación de la democracia, y todo eso podemos verlos en los documentales que nos ha ofrecido el señor Fortunato a lo largo de los años. Definitivamente necesitamos seguir fomentando en ustedes una conciencia crítica, y eso solamente va a ser posible en la medida en que ustedes conozcan la historia y se preparen para el futuro, mirando el pasado. Así es que estamos más que agradecidos por este día, con esta invitación tan especial que une precisamente a dos escuelas, porque él es cineasta, pero también es un preservador de la historia, que es una materia central de los estudios generales. Así es que bienvenido, señor Fortunato, y bienvenidos ustedes, que también son nuestros invitados de honor. La profesora decía sobre la relación, sobre la importancia de la historia y el temor de que se pierda el interés en las generaciones actuales. Yo comparto ese temor. Entonces, quiero comenzar por ahí. ¿Por qué es importante el cine documental de carácter histórico y por qué ha permanecido durante tanto tiempo? Porque al hacerlo, yo partí de una premisa fundamental, que es la que guía casi todo mi trabajo. Rescate, preservación y difusión de la memoria histórica del pueblo dominicano como una forma de fortalecer la identidad de la nación dominicana, los valores culturales de la nación dominicana. Entonces, la dominicanidad, ¿qué es? La dominicanidad se sostiene, desde mi punto de vista, sobre tres columnas fundamentales: la lengua, el territorio y la historia en común. Y ahí se insertan mis documentales, en la historia en común. Rescatar y difundir la historia en común. Me gusta poner el ejemplo este. Si alguno de ustedes algún día, o no sé si lo han hecho, tienen la oportunidad de caminar por una calle de Madrid, y yo estoy seguro que si ustedes pasan por algún sitio donde hay gente hablando, ustedes van a reconocer al dominicano. Va a decir, ese que está ahí es dominicano. ¿Ve? Ya hay una identidad con el perfil, con la tonalidad y con lo que está hablando. ¿Ve? Aunque sea parecido a los españoles, pero ya con lo que habla, como lo habla y como lo dice, ya nos identificamos. Entonces, la trinchera del honor surge de ese periodo. ¿Cómo fortalecer esa columna de la historia? Bueno, rescatando y difundiendo momentos estelares y personajes que han contribuido al fortalecimiento de eso. Y ahí entró entonces la Guerra de Abril y la resistencia a la intervención militar norteamericana del 65 como un episodio trascendente del siglo XX. Y adicional a trascendente del siglo XX, una satisfacción de mi curiosidad personal. Cuando la guerra yo tenía 7 años, y yo recuerdo los aviones, porque vivía cerca más o menos en la dirección de aquel lado del puente por la base aérea de San Isidro, los aviones P-51 y otro que le decía Mosquito, volando. Eso lo tengo yo fresco en mi memoria. Y el sonido de las ametralladoras, de los tanques, todo eso. Y sobre todo, los discursos de Camaño en la radio, que en mi casa, que eran, digamos, simpatizantes constitucionalistas, escuchaban y hablaban con términos elogiosos de Camaño. Y yo fui creciendo con la curiosidad de conocer quién era Camaño y qué es lo que había hecho. Como ustedes quizás no sepan, pero durante el régimen terrible de los 12 años de Balaguer,
no se hablaba de eso en la escuela dominicana, no sé si ahora se habla, pero en los 12 años de Balaguer, que fue el periodo que siguió después de la guerra, y fue el periodo que yo estuve formación académica, eso no se trataba. Entonces yo empecé a indagar sobre Camaño, sus imágenes, y como dijo la joven acá, gracias por sus palabras, comencé a coleccionar fotos e imágenes sobre Camaño. Y ahí comencé yo a armar la trinchera del honor. Es importante esto, yo no empecé a hacer la trinchera del honor para hacer una película que me hiciera famoso y me hiciera rico. Bajo ninguna circunstancia. Yo empecé a hacer la trinchera del honor para hacer un documental de largometraje que me respondiera a una serie de preguntas, me satisfaciera a mí mismo de qué había sido la Guerra de Abril, cómo se generó, cómo se produjo la intervención americana y cuál fue el papel de Camaño. Todas esas preguntas yo me las respondí y entonces quise compartirla con la gente, quise compartirla con mi generación. Y sucede que la pasé, la programé en un cine que existía, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, el Palacio del Cine de la 27, que estaba ahora donde está ahora el Banco Popular. Ahí estaba un local muy grande del Palacio del Cine. Entonces había una sala pequeña que se llama Sala de Arte y Ensayo. En aquella época existían las salas de arte y ensayo, que era algo así como esto, pero un poco más pequeño. Y ahí programé yo mi documental de la trinchera del honor. Y debo decirle que fui cargado de inseguridad y de temores, porque iba con el preludio de que a la gente no le gusta ir al cine a ver documentales, que la gente no ve documentales, y todos los prejuicios que hay contra el documental, el género documental. Y fíjense, en el 88 eran más todavía. Y recuerdo que en aquella época se decía que lo que no estaba hecho en celuloide no era cine. Fíjense, yo les recomiendo, lo que quieran investigar sobre la historia del cine dominicano. En esa época yo escribí un artículo en el periódico La Noticia, decía, el video, la opción del cine nacional, que anda por ahí. Y para sostener que no importaba el formato, sino lo que usted dijera. ¿Ve? Porque algunos críticos, algunos observadores decían, no, lo que René hace son videos, y los videos no es cine. Y sucede que ahora toda la tecnología del cine está basada en informática, en digital. ¿Ve? Lo que ya yo empecé en el 88. Bueno, le digo esto para que ustedes vean de las cosas que yo tuve que superar y seguir hacia adelante contra todas las opiniones adversas. Sucede que el documental se presentó en la coyuntura de que en el 88 había regresado al poder Joaquín Balaguer, ¿ve? Y entonces ya volvía él dijo en su discurso de fundamentación que él no había cambiado, que habían cambiado las circunstancias. Bueno, el asunto es que me prohibieron el documental y ahí entonces tuve una litis con el gobierno, que eso le dio una publicidad enorme y eso fue un éxito tremendo, porque entonces despertó la curiosidad de la gente y ahora ocupa el lugar de la producción cinematográfica dominicana más vista en este país del 88 al 95. Digo hasta el 95 porque en el 95 fue que se estrenó Nueva York de Ángel Muñiz. Pero antes de esa era la Trinchera del Honor que se había visto. Entonces, con ese éxito, la gente me preguntaba en la calle, ¿cuándo va a ser otro? Y yo me estaba preguntando, ¿pero será esto alguna serie? No, ¿y cuándo va a ser otro? Digo, bueno, no había un día que yo salía de la calle que no me preguntaban a otros. Y yo digo, bueno, pues la gente quiere más, la gente le gusta el género documental, la historia en el cine. Verse, ahora lo podemos hacer, pero en ese año ver la dominicanidad o aspectos en pantalla grande, eso era un acontecimiento. Y la gente me lo solicitaba. Entonces, ahí viene también un aspecto, el aspecto económico. En esos años se usaba el VHS. Entonces, la gente me pedía, regálame una copia VHS de la Trinchera del Honor. Y yo sí, pasa, y se la regalaba. Hasta que un amigo me dijo, pero acá no la regalen, mejor véndela. Digo, efectivamente. Y así, entonces cuando la gente me decía, regálame una copia de la Trinchera del Honor, digo, mira, allí hay una librería donde la venden. ¿Ve? Y era la librería Trinitaria, que lo debo reconocer en la zona colonial. Ve allí, y ahí empecé yo a vender VHS. Y ahí me dio cuenta de que el documental se podría autogestionar financieramente. Desde ahí, de esa librería, creé yo una red que llegó hasta Nueva York. Después del VHS salió el DVD y ahí seguí yo. Entonces, lo siguiente fue el poder del jefe. ¿Por qué Trujillo? El personaje de la historia dominicana del siglo XX que más ha pesado en la dominicanidad se llama Rafael Leonidas Trujillo. Para bien o para mal. ¿Ves? Para bien o para mal. Entonces, yo me observé esto, digo, ven acá,
en el caso de Trujillo, sí rememoré las anécdotas de mi abuela. No había un momento que yo recuerde de niño que mi abuela no mencionara a Trujillo. Que dijera, no, porque cuando Trujillo no se veía esto. No, porque cuando Trujillo, digo, y el Trujillo era un referente. Y entonces me movió la curiosidad. Y vea qué fue lo que hizo Trujillo. ¿Y quién fue este hombre que tenía, óigame la expresión, como decimos, que tenía los timbales de meterse en el bolsillo 8 millones de dominicanos y hacer lo que él quisiera? Óigame, hay que tener, digo yo, pues, ¿quién es este matatán? Y entonces empecé a ver quién es Trujillo, por qué logró durante 30 años someter a este país a sangre y fuego, pero se me lo metió en el país, lo sometió. Y ahí empecé yo a indagar sobre el poder del jefe. Y entonces comencé con la carrera militar de Trujillo, 1916-1937. No me fui a lo último, lo que todos conocemos, lo que todos se mencionan, que son los 2 últimos años. Yo me imagino que ustedes, bueno, no me imagino, estoy casi seguro que todos los que están aquí han escuchado más del Trujillo del 59 al 61. La invasión del 14 de junio, la muerte de la Miramar y cuando lo matan. Esos son los 3 acontecimientos que se están manoseando. Entonces, cuando yo empecé, no empecé por ahí. Yo dije, yo me acerqué a la cualidad del hombre, a condiciones con las cuales él subió al poder. Entonces comencé 1916-1937. Cómo se forjó Trujillo y cómo adquirió las cualidades y las condiciones para saltar al poder, a quitar a todo el mundo del medio y ponerse ese día, aquí mando yo. ¿Cómo lo hizo? Su escuela, los Marines de Estados Unidos. La intervención americana de 1916, Trujillo, óigame bien, Trujillo era un telegrafista en San Cristóbal. O sea, en el Parque de San Cristóbal, los que conozcan San Cristóbal, hay un edificio que todavía está ahí, detrás de la policía. Ese edificio de la época, ahí trabajaba Trujillo de telegrafista. O sea, era un ciudadano común, un joven ahí de San Cristóbal. Su tío, Teodoro Pina Chevalier, era abogado de los Marines, del gobierno interventivo. Recordemos que este país estuvo intervenido del 16 al 24 por los Marines de Estados Unidos. Y ahí lo enganchan a él, a través de su tío, a través de la influencia de su tío, lo enganchan en la guardia entonces. Y ahí él empezó su carrera. Luego lo llevan va a Jaina, a un lugar que todavía existe, la academia militar que tuvieron los Marines en Jaina. Digo que existe, no, está el edificio ahí, pero está rabalizado porque está lleno de gente. Los que conozcan Jaina pueden verlo. Y ahí se forjó Trujillo. Se forjó en 2 cosas fundamentales para esa época: manejo de las armas, el don de mando y el poder del dinero. O sea, y eso fue en las 3 bases de la dictadura de Trujillo: control de las armas, control del dinero, del negocio, porque desde que llegó a un rango empezó a negociar, a comprarse los uniformes militares y a monopolizar la venta, el lavado de la ropa, lo tenía el negocio en las Fuerzas Armadas. Y la legitimidad. La legitimidad es sumamente importante, porque está muy vigente ahora, se puede aplicar ahora. Legitimidad quiere decir reconocimiento de la gente de lo que tú tienes, que es, haciendo un paréntesis, lo que buscan los narcos ahora: legitimidad. Eso fue lo que buscó Trujillo en el 30 de diciembre. Reconocimiento de la sociedad de lo que yo tengo y de lo que yo soy. Trujillo llegó a sangre y fuego, pero tenía que ser reconocido, y ahí entonces entraron los intelectuales. ¿Ven? Cuando vamos para Santiago, en el primer semáforo hay una calle que se llama Rafael Vidal Torres. Los que lo han visto, los que van a Santiago, ese señor fue el primer, asesor de Trujillo, el que le escribió los primeros discursos. Trujillo no sabía escribir, o sea, él escribía y todo, pero el primer asesor de Trujillo fue Rafael Vidal Torres, que murió no hace mucho, como 10 o 15 años. Y hay una calle allá, ¿y saben por qué hay esa calle? Porque a la derecha, todo eso era una finca de él. Y ese fue el primero. Después entró Joaquín Balaguer, después entró Peñavalle, después entraron casi todos, porque la intelectual suele ser proclive al poder. ¿Ve? Bueno, dije que lo breve si bueno es mejor. Ya ustedes vieron cómo entré lo de Trujillo. Si sigo aquí, lo voy a aburrir. Yo estoy gratamente sorprendido y satisfecho
por haber tenido la oportunidad de participar de este conversatorio y descubrir que tú eres un filósofo, historiador, sociólogo, ¿no? Entre otras virtudes. Y gracias, René, por el trabajo que has hecho para preservar la memoria de muchos acontecimientos que han ocurrido en la República Dominicana y que sirva de motivación también por un elemento que tú señalas, que es el interés por la lectura. No basta con ver un documental para tener el conocimiento total del periodo del que se trate, sino que hay que ir a leer, a investigar. Pero también René ha contado un poco de su historia. A él le costó esfuerzo, dedicación, trabajo, sacrificio. Eso significa que las cosas se pueden conseguir, pero hay que prepararse, hay que trabajar, no desesperarse y dar tiempo para que el trabajo produzca sus frutos. Así que sencillamente con mis palabras, yo sé que no son suficientes para todo lo que ha ocurrido aquí esta tarde, pero es lo que puedo decir y darte las gracias, René, por aceptar la invitación que te hicieron los responsables de este evento y venir a compartir con nosotros y decirte que esta es tu casa, esta es tu casa.